Hoy es martes y abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa y lo hacemos con la doctora Ana Arena. Es neurofisióloga de la Unidad del Sueño de Policlínica Guipúzcoa. Ana, ¿qué tal? Eguerdión. Hola, buenos días. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, hoy hablamos del sueño, de la unidad de sueño de Policlínica Guipúzcoa. Además dejamos atrás el Día del Sueño, que fue el pasado viernes, si no me equivoco, Eso ¿no? es. Sí, Eso sí, el es. viernes, sí. Sí, sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, analizar qué tal duerme la gente. ¿Qué tal dormimos, Ana? Yo creo que tenemos percepción general de mal descanso, Ya. pero bueno, es verdad que mi idea es también lo que yo veo en mi consulta. En mi consulta viene la gente que duerme mal. Ayer en el Diario Vasco salía una noticia, hablaba un poco de los psicofármacos y del sueño, y decía que la Organización Mundial de la Salud había cifrado recientemente en que un 40% de la población duerme mal. Yo no sé si es tanto, a mí me parece mucho, pero sí es verdad que hay mucha gente que tiene problemas para conciliar el sueño y en los últimos tiempos, con la pandemia, con la crisis sanitaria y en el último año, pues con la inflación, la crisis económica, sí que se está viendo un aumento de la incidencia de dentro de todos los trastornos que hay del sueño, un aumento de incidencia especialmente del insomnio, con ello la dificultad para conciliar y los despertares frecuentes. Y bueno, con todo esto, pues un mal descanso y una sensación, una percepción bastante general de que estamos durmiendo mal Ya. últimamente. Será Mm. difícil cuantificar cuántas personas sufren de insomnio, ¿no? Yo creo que es muy complicado, por eso cuando leo esas cifras, bueno, pues entiendo que es un estudio bien hecho, pero a mí me parece que a día de hoy es muy complicado saber cuánta gente duerme mal porque poca gente va a consultar con un especialista. Ya. Mucha gente se automedica o mucha gente sale o intenta salir de estos problemas del sueño sin consultar con un médico, con sus remedios caseros o con lo que le pueda recomendar algún conocido o lo que se le pueda ocurrir. Entonces yo creo que es complicado realmente llegar a una cifra mm, real del porcentaje de población que tiene problemas de sueño. ¿Y podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio o el insomnio es uno y ya está? Insomnios hay muchos. Sí. Solemos clasificarlo en cuando es primario, cuando es una cosa aislada, o cuando es secundario algún otro trastorno, como puede ser pues una enfermedad orgánica, un trastorno mental, abuso de sustancias del tipo cafeína, alcohol, drogas, secundario a malos hábitos de sueño. Vaya, entonces, es un poco eso, el que viene aislado, que suele ser un insomnio agudo, que muchas veces pues, se relaciona con un acontecimiento estresante, con un problema, un duelo, problemas personales, laborales, que suelen ser de menor duración. Y en estos casos lo que hay que hacer es tratar ese problema de base. Luego están los secundarios a distintos trastornos médicos. ¿Y cuál de estos diferentes insomnios es el más frecuente de los que has mencionado, Ana? El más frecuente es el insomnio agudo, el que lo relacionamos con una causa eh, sobre algo que nos ha ocurrido. Este es el más frecuente y suele ser más típico de personas adultas más que de gente joven y dentro de los adultos más de la mujer, se ve más incidencia en la mujer que en el hombre. Ya, las preocupaciones nos marcan mucho, ¿no? ¿Y, Sí, ¿Y se puede educar el sueño? ¿Podemos aprender a dormir bien o a evitar este tipo de problemas? el sueño se puede y se debe educar. Es verdad que hay mucho desconocimiento sobre los buenos hábitos de sueño y yo creo que es lo principal para tener una buena calidad de sueño y en caso de tener una mala calidad de sueño, para darle la vuelta y mejorar esa calidad del sueño. La mayoría de las cosas son básicas. Luego es verdad que dependiendo un poco del problema que tenga cada paciente en la consulta, tras una historia clínica, pues sí vemos un poco qué recomendaciones dentro de las medidas generales de higiene del sueño son más indicadas para un paciente u otro. Claro. Y es poco recomendable, se lee mucho a este respecto últimamente, ¿no? El uso de pantallas antes de dormir.
Sí, el abuso de dispositivos digitales, de pantallas con iluminación intensa, con el tipo de iluminación que tienen las tablets, los móviles, los ordenadores, se ha demostrado que lo que hace es retrasar la fase de sueño, nos dificulta conciliar el sueño. Entonces, en las horas previas, que mi recomendación suele ser 3, 4 horas, tenemos que intentar evitar estos O sea, dispositivos. 3, 4 horas antes de irnos a la cama. Eso es Intentar. lo ideal. Ya, Luego ya, bueno, pues claro. Sí, sí. mínimo un par de horas, Vale, pero vale. si son más, mejor. Muy bien, muy bien. Y lo de llevarse el móvil a la cama para nada, claro. Para nada, no, O eso la para tablet. nada. Ya. Ni la tablet, ni el móvil, nada, no. Incluso los libros no digitales, un libro incluso de papel, es recomendable leer fuera de la cama, escuchar la radio, todo lo que hagamos es mejor hacerlo fuera de la cama, de manera que relacionemos el irnos a la cama con ir a buscar el sueño. Claro. Mm. Y mucha gente, Ana, toma melatonina. No sé si lo recomiendas o no. Y sobre todo, y lo más importante, ¿en qué casos deberíamos de tomar melatonina si es que hay que tomarla? Yo la melatonina la uso mucho en mi consulta y la recomiendo en muchísimos casos. Al final, la melatonina es un suplemento de, de la melatonina que ya nuestro cerebro libera cada noche cuando baja la intensidad de la luz y nos ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia. Yo la uso mucho porque, bueno, es un fármaco con menos efectos secundarios que los hipnóticos del tipo de la benzodiazepina o, bueno, un poco los que se usan para el insomnio. Y la melatonina lo que hace es regular esos ciclos de sueño-vigilia, nos ayuda a conciliar. Incluso ahora hay unas melatoninas de liberación prolongada que también ayudan a mantener el sueño. Y como primer escalón para tratar un problema de conciliación de sueño, un problema de insomnio, es para mí el fármaco ideal. La melatonina siempre, siempre acompañada de unos buenos hábitos de sueño. Ese es el primer escalón que yo utilizo. Otra de las cosas para las que también suelo usar la melatonina es para cuando viene un paciente que está multimedicado, que está tomando hipnóticos y o toma muchos o quiere dejar de tomar los que toma. Entonces, introduciendo la melatonina y poniendo hincapié en los hábitos de sueño, a las 2, 3 semanas de tomar melatonina, comenzamos a retirar los psicofármacos. Y con un alto porcentaje conseguimos bajar la dosis e incluso retirar los fármacos hipnóticos con la ayuda de la melatonina. Ujú, muy bien. En su justa medida, recomendable. ¿Y cuándo hay que recurrir a otro tipo de ayudas farmacológicas para conciliar el sueño porque no podemos dormir? Ana. Cuando con unos buenos hábitos de sueño mantenidos y bien cumplidos y la melatonina no conseguimos una mejoría, lo primero que hay que hacer es investigar, estudiar si hay algún trastorno detrás que causa este insomnio, que puede ser, como hablábamos antes, del insomnio agudo, que pueda estar relacionado con un acontecimiento estresante, pero también podría ser porque haya otro problema relacionado con el sueño. Hay enfermedades como la apnea del sueño o trastornos respiratorios que también nos dan un mal descanso. La consecuencia inmediata de una apnea del sueño, en este caso, es que tu cerebro se despierta tras cada apnea. Muchos son microdespertares, de los que no se es consciente, pero otros realmente te llegan a despertar. El ronquido también te puede llegar a despertar. Claro. Entonces, ante un insomnio que no mejora con medidas de higiene del sueño, hay que ver si hay algo detrás. Muy bien. Hay muchas enfermedades, incluso las piernas inquietas, hay muchas enfermedades que te provocan un mal descanso y un insomnio. Pero bueno, hay que con una historia ver un poquito si hay algo detrás, en caso de que haya algo detrás, tratar el origen, la causa de este insomnio y en caso de que tras varios estudios no veamos, ahí sí que se pueden usar fármacos un poco más potentes, eh, como las benzodiazepinas, pero siempre con un uso de corta duración. Ya.
no hay que abusar Ujú. de ese tipo de fármacos. Muy bien. Hoy en nuestro consultorio médico, lo recuerdo, estamos con la doctora Ana Arena, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de Policlínica Guipúzcoa. Hablamos del sueño y ya para ir finalizando, Ana, ¿cuándo habría que hacerse un estudio del sueño y sobre todo en qué consiste este estudio? Un estudio de sueño, bueno, lo que hacemos en policlínicas son polisomnografías nocturnas completas, con registro también de electroencefalografía. Mm. El estudio de sueño consiste en pasar una noche en la clínica y se monitorizan ciertos parámetros neurológicamente, respiratorio, de movimientos, cardíaco. Entonces se valoran un montón de parámetros y luego se estudian todos en conjunto. Y bueno, nos ayuda a descartar un montón de patologías. Muy bien. En qué casos se recomiendan? Bueno, pues cuando haya sospecha de problemas respiratorios relacionados con el sueño, como es la apnea, en insomnios fármacoresistentes que no conseguimos mejorarlos, parasomnias, incluso trastornos de conducta relacionados con el sueño. Hay muchas razones para hacer un estudio de sueño porque nos da mucha información. Muy bien. Y ya para terminar y como última cuestión, Ana, ¿qué consecuencias arrastra consigo el mal descanso? Yo creo que nos lo podemos imaginar, ¿eh? Sí, Pero sobre qué, todo nos podemos imaginar las de a corto plazo, ¿no? claro, sí, Pues cansancio al día siguiente, estar en la irritabilidad, pues un poco ya dificultad para concentrarte, alteración de memoria, pero luego más allá y más a largo plazo sí, nos provoca las consecuencias pueden llegar a ser más importantes, como hipertensión, problemas hormonales, diabetes, trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. Entonces, bueno, hay muchas consecuencias a corto, medio y largo plazo de un mal descanso. Por eso sí que hay que ver que cuando algo no mejora hay que consultar con un especialista. qué importante es descansar Mm, sí, dormir bien y descansar en condiciones. Es ujú, importantísimo para luego funcionar como uno quiere funcionar, que es eso es. bien, correctamente, ¿no? Ana Arena, un verdadero placer. Muchísimas gracias por compartir con Igualmente. nosotros tanto conocimiento y a ver si conseguimos entre todos dormir un poquito mejor, descansar bien y estar... Que llega la primavera, ¿no? ¿El sueño altera también la primavera o no? No, no. Yo creo que no. Es verdad que con el cambio de horario, que se habla mucho del cambio de horario de verano y de invierno, Sí, se supone que esa hora podría alterar un poquito eh, los ritmos de sueño, sí. pero eso pasada una semana y con buenos hábitos de sueño, sin problema. Bueno, pues vamos a respetarlos. Que vaya bien, De que tenga acuerdo. buena semana, Ana, y Igualmente. volveremos a charlar. Un abrazo. De Agur. acuerdo. Gracias. Agur, Adiós. agur.